Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Qué alegría estar con ustedes a través de estas ondas televisivas en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, estoy seguro, convencido, Dios nos va a dar un regalo grande, poderoso, maravilloso, una bendición especial a través de este programa. Así lo creo. Y por eso es que producimos este programa, porque estamos convencidos de que Dios va a hacer algo grande, hermoso, maravilloso en tu vida y en la mía también, en este santo programa, en este santo día. Tenemos como de costumbre pues muchas respuestas a preguntas que ustedes nos hacen y gracias de todo corazón por sus llamadas, por sus correos electrónicos, por sus cartas. Ustedes son los que hacen posible este programa, pues haciéndonos preguntas, comentarios, compartiendo con nosotros sus dudas y también pues pidiendo oración. Estamos aquí para servirles en todo el sentido de la palabra. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Descansemos en la presencia del Señor, dejémonos amar por Él. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, Padre que nunca nos abandonas, Padre que siempre estás a nuestro lado, que estás muy cerca de nosotros, más aún que estás en nosotros, Señor, porque somos templos de tu divinidad. A través de nuestro bautismo y en cada uno de los sacramentos que hemos recibido, tú te haces presente en nuestras vidas, Señor, para animarnos, para levantarnos de nuestras caídas, para sanarnos cuando estamos heridos, para liberarnos cuando estamos atados y para guiarnos en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque no somos un número más. A pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra, tal vez, inercia espiritual que experimentamos muchas veces, tú estás ahí, Señor. Tu Espíritu Santo nos guía, nos unge, nos levanta, nos sana y nos lleva en el camino de Jesús hacia un encuentro más definitivo contigo, Padre Santo. Bendice, mi Dios, este programa. Bendice a cada persona que está escuchando, que está viendo. Sana, Señor, sus heridas. Libera, Señor, a todos aquellos que sienten que sus vidas no tienen sentido, no tienen propósito, no tienen razón de ser. Señor, haznos conscientes de que cada uno tiene una misión particular en esta vida y que esa misión es intransferible. Lo que cada uno de nosotros puede hacer, nadie más lo puede hacer, Señor. Tú nos has dado talentos a cada uno de nosotros para que esos talentos sean desarrollados para el bien común. Te pido, Dios, con toda la fuerza de mi corazón, que nos hagas reconocer que somos importantes ante tu presencia, que somos valiosos ante tu presencia, que valemos, sí, Señor, la sangre de Cristo Jesús. Hasta ese punto somos valiosos, Señor. Danos, oh Dios, la conciencia, la certeza de que todos somos importantes para ti, Señor. Que no hay una sola persona que pueda decir, yo no valgo nada, yo soy basura, yo no sirvo. Y es que tú no haces basura, Señor. Todo lo que tú haces lo haces perfectamente bien hecho, porque lo haces por amor, porque tú eres amor, mi Dios. Bendice a cada uno de tus hijos que está viendo, que está escuchando, Señor. Llénalos, oh Dios, de la plenitud del gozo de tu presencia. Y que en este día, Señor, reconociendo lo mucho que valemos, no para vanagloriarnos, no para enorgullecernos, pero sí para reconocer lo mucho que nos amas, y porque nos amas tanto, Señor, haces cosas maravillosas en cada uno de tus hijos para que nosotros tengamos la fuerza, el poder, la gracia que viene de ti, para reconocer que por amor nos has hecho y que por amor nos llamas a una íntima y estrecha relación contigo. Bendícenos, oh Dios, llévanos al centro de tu divino corazón en este día y cólmanos, Señor, del gozo de sabernos valiosos y amados por ti. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén.
Damos gracias, hermanas y hermanos, por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman, que nos mandan pues algún tipo de comentario, de preguntas, etcétera, y también pues peticiones para que oremos por sus necesidades. Yo doy gracias de todo corazón a Dios por todos ustedes que hacen eso, porque eso significa que confían en nosotros y que pues juntos podemos hacer la gran diferencia en nuestras vidas para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jacobo de República Dominicana saluda a este servidor, gracias Jacobo, y pide por él y por toda su familia que el Señor te bendiga en abundancia y colme tus más profundos deseos de acercamiento al Señor. Yolanda de New York felicita al Padre por su programa. Muchísimas gracias, Yolanda. Que Dios te bendiga a ti también y gracias por ser parte de la audiencia de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Carlos por Toledo, de Guadalajara, México, saluda al Padre, siempre ves su programa. Gracias, Carlos, bendiciones para ti y para tu familia en abundancia. Yesenia pide por Claudia y también por Yesenia, muchísimas bendiciones para ustedes. Enhorabuena por este día que Dios nos regala para que podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Sonia Delgado de Michigan pide por Noé Delgado, ya que inmigración lo tiene detenido. Señor, te pedimos por Noé y por todas las personas que están detenidas a causa de problemas migratorios, que el Señor nos ayude a resolver todos esos problemas y que puedan ser liberados de el encarcelamiento y de otras situaciones difíciles por las que están pasando. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios supla sus necesidades en superabundancia en este día y por siempre. Y les recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son Facebook, es facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez, y ahora pues estamos también en Twitter y en Instagram, @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Acuérdense que en Estados Unidos la ñ no existe, así que es Núñez. Y recuerden por favor de tener cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Nosotros jamás haríamos eso a través de los medios sociales que hemos mencionado. Pues hoy estamos celebrando en estos días muy importante la vida de una persona muy moderna, muy del momento, pero también una persona que, Dios mío santo, yo creo que para toda la historia del mundo va a ser una persona importante, y no solamente para la iglesia, pero para la sociedad en general. Qué tremendo ejemplo de vida. Estoy hablando de una santa moderna, una santa que nos ha enseñado el sentido de dar y de dar con gozo. Como dice la palabra de Dios, Dios ama al dador gozoso. Y esta mujer se llama hoy día Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, pues su nacimiento fue muy sencillo. Ella nace el 29 de agosto de 1910 y nace en Albania, lo que era anteriormente pues Albania. Ella nace en un país totalmente comunista, ateo totalmente, pero sin embargo ella desde pequeñita, por el ejemplo sobre todo de sus padres, mamá sobre todo, comienza a sentir amor por Dios y a sentir que Dios había escogido a ella para algo especial. Era una niña enfermiza, una niña pequeñita, diminuta, era muy frágil. Y realmente pues nadie pensaba que iba a llegar a ser nada. Nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando vemos nuestros defectos, cuando vemos nuestras limitaciones, pensamos que nunca vamos a poder llegar a ser nada. Pero ¿sabes una cosa, hermano? ¿Sabes una cosa, hermana? Que Dios escoge lo pequeñito, lo que a los ojos de la sociedad es inservible, para hacer cosas maravillosas. Fíjense, una hostia sin consagrar es nada. Y sin embargo, cuando se le entregamos al Señor, una cosa tan ordinaria se convierte en algo extraordinario. Miren ese jovencito que tenía solamente un poquito de pan y un poquito de peces, ¿verdad? Para poder alimentar a una multitud incalculablemente grande, como en las manos del Señor, una cosa tan pequeñita, tan poquita, Dios puede hacer algo grande y maravilloso. Y es precisamente lo que hace con esta mujer
que se convierte por la gracia de Dios en una mujer santa y la cual hoy día llamamos la Santa Madre Teresa de Calcuta. Ella crece y a medida que ella crece, ella va acercándose más al Señor a través de la oración. Pero ella decía, ¿y para qué yo sirvo? ¿Y para qué yo sirvo? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Finalmente, ella opta, siente en su corazón que Dios la está llamando a ser una religiosa consagrada. Y pide entrar en la congregación de las hermanas de Nuestra Señora del Loreto, que tienen su sede en Irlanda. Y bueno, pues las madres de esa congregación, las hermanas de esa congregación, se dedican mayormente pues a la enseñanza, y lo digo con todo cariño, a la enseñanza de niñas pudientes, de niñas de familias ricas. Y Madre Teresa pide entrar en esa comunidad. Ella lo menos que estaba pensando en ese momento era asistir o servir a los más pobres de este mundo. Pero Dios tiene sus modos y sus maneras, y poquito a poco la va llevando hacia esa verdadera vocación que es el poder hacerse nada para servir a los demás. El caso es que entra en esa congregación y empieza a enseñar por un tiempo. La manda a Calcuta, y en Calcuta pues de nuevo otra experiencia con niñas muy pudientes, familias muy ricas. Y ahí pasa un tiempo, pero comienza a darse cuenta de la inmensa pobreza que hay en esa ciudad. Y yo les pudiera contar a ustedes casos que ustedes se dispararían los pelitos de punta de sus brazos y de todos sus cuerpos, porque realmente una pobreza, pero terrible, terrible, terrible. Y ella como que comienza a ver todo esto. Ella venía de un país relativamente pobre, ella venía de una familia pobre, pero sin embargo nunca había visto tanta pobreza como en esa ciudad de Calcuta. Y el corazón se le estremece. Y ella siente la necesidad de, en su fragilidad, en sus limitaciones, en su pequeñez, de ayudar en alguna forma a esta gente. Y va donde el arzobispo, después de hablar con su superiora, y pide que le dé permiso para poder trabajar con esta gente pobre. El arzobispo, fíjense lo que dice, le niega el permiso. ¿Saben por qué? Dice, porque ella ni siquiera puede encender una vela correctamente. Esta mujer, esta pequeñita mujer, ni siquiera una vela puede encender adecuadamente. ¿Cómo Dios es un Dios de misericordia? Y qué buen sentido del humor tiene Dios, porque ella se las arregla y se conecta con el Papa Pío XII en aquel entonces, y el Papa le da la autorización para que ella vaya a barrios pobres de Calcuta y comience una obra ahí. Yo me imagino que el Papa habrá dicho, bueno, pues a ver qué es lo que Dios hace a través de ella, ¿verdad? Y le hace permiso. Y ella comienza. Pero no solamente comienza, cada día, ella va solita al principio, a ayudar a los enfermos que ella puede ver. Ella había tomado unos pocos cursos en enfermería, etc. Y pues con el pasar del tiempo, algunas de sus exalumnas comienzan a acercarse a ella para ayudarla. Y poquito a poco pues se van siendo parte de su comunidad. El caso es que ella va donde el gobierno local y pide un lugar donde pueda asistir a los moribundos. Y después de muchas polémicas, etcétera, le dan un edificio viejo que pues nadie quería. Y ahí comienzan a llevar a los tuberculosos, y ahí comienzan a llevar a los leprosos, ahí comienzan a llevar a los desahuciados, ahí comienzan a llevar a todas las personas que ni los hospitales querían, nadie quería. Ahí comienza Madre Teresa con su grupo de exalumnas a trabajar por los pobres más pobres. Y bueno, pues hoy día, bendito sea Dios, la historia es muy larga y no tenemos tiempo para contarla toda, pero hoy día, por la gracia de Dios, son más de 7,000 misioneros y misioneras que hay en todo el mundo tratando de seguir y de imitar el ejemplo de esta gran santa que parecía nada, pero que Dios la levantó e hizo grandes cosas a través de ella, Madre Teresa de Calcuta. Ella siempre decía, yo solo quiero ser un pequeño lápiz en las manos del Señor. Una vez yo tuve oportunidad de hablar con ella y yo le pregunté, Madre, ¿y cuál es su oración preferida? ¿Qué es lo que usted le dice al Señor?
y así con sus manitas cruzadas y su cabecita hacia abajo, chiquitita ella, ¿sí? Dice, yo lo que le pido al Señor cada día es que me permita hacer algo maravilloso para Él. Algo maravilloso para Él. Cuando Madre Teresa de Calcuta pues termina su misión aquí en la tierra a la edad de unos 83 años más o menos, el gobierno de la India le da un funeral de Estado. Imagínense, no solamente tiene una gran influencia en la Iglesia Católica, en todo el mundo, pero también en la sociedad en general. Y lo más bonito que a mí realmente me llama mucho la atención es que el carruaje que el gobierno utiliza para llevar el féretro de Madre Teresa fue el mismo carruaje que utilizó el gobierno para llevar el cuerpo de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi recibió el Premio Nobel de la Paz y Madre Teresa de Calcuta también. ¿Por qué? Porque fueron dos personas que desinteresadamente, por amor, se entregaron a la asistencia, al servicio de los pobres más pobres de la tierra, comenzando en ese pequeño lugar que es grande, que es la India. Que el Señor nos ayude para que, siguiendo el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta, veamos en cada persona a Jesucristo, como ella decía, y que mirando a Jesús y las necesidades de cada cual, que optemos por extender una mano en amor a Dios y en amor al semejante, para que un día hayan menos pobres de cuerpo y hayan más ricos de espíritu, como decía Madre Teresa, para gloria de Dios. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanos y hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos en vía telefónica a José Moisés de Houston, Texas. José Moisés, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, Padre. El Señor te bendice, amigo. Bendiciones para ti en el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios aquí en mi trabajo, pero siempre con mi mente pensando en Dios. Amén, amén. ¿Y qué me cuentas? ¿Qué quieres preguntar o comentar? No, Padre, más que todo yo lo que tengo es como una inquietud nada más sobre mi fe. Y la cuestión es que yo lo conocí a usted porque yo vengo de la comunidad de Washington, D.C., del Sagrado Corazón, y yo lo conocí allá cuando una vez usted fue a predicar allá. Ah, qué bien, qué bien. Sí, entonces, pero me mudé y me vine para Houston. Ya tengo para 2 años y medio estar en Houston. Pero pues ese es el problema que tengo, porque no tengo una comunidad donde ir. Y me he enfriado y estoy pues, como quien dice, en un lugar, como en un desierto que no hay para dónde agarrar. Y entonces pues esa era mi pregunta: ¿qué puedo hacer en este caso? ¿O qué debo de hacer? Te sientes como Abraham, hijo, ahí como que, bueno, pues tú sientes en tu corazón que Dios ha querido que tú vayas a Houston, sin embargo, ¿y aquí qué estoy haciendo, no? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Mira, yo siento que Dios ha puesto en mi corazón el decirte, hay un movimiento que está agarrando pues mucho auge, en el mejor sentido de la palabra, se llama Conquistando Naciones para Cristo. Yo tengo un amigo que se llama el padre Carlos Vargas y también tengo otro amigo que se llama Carlitos Hernández y me gustaría que tú lo llames, por favor. Así que te vamos a dar el teléfono de uno de los dos, a ver si producción nos puede conseguir ese teléfono en el transcurso de este programa para que tú lo tengas y entonces pues al mismo tiempo para que tú te incorpores en una comunidad. Es básico el incorporarse en una comunidad, en un grupo de personas que
pues se unen para cuidarse, para servirse, para amarse en el nombre del Señor Jesús y para formarse en la fe. Es muy importante. Así que yo te felicito por tu deseo de acercarte más al Señor a través de una comunidad. En Houston hay muchísimas comunidades. Estoy pensando en estas dos posibilidades porque creo que te podrían pues ayudar bastante, seguro que sí. Y yo te doy gracias por tu llamada, porque cuando estamos como que confusos sin saber qué dirección tomar, qué bueno el poder compartir con alguien nuestra necesidad y buscar respuestas. Y doy gracias a Dios porque en alguna forma pues nosotros podemos ayudar a encontrar esas respuestas para ustedes y en particular, José Moisés, para ti. Que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones y muchísimas felicidades, porque estamos conscientes que solos no podemos, no somos islas separadas unos de otros, independientes unos de otros, sino que somos una comunidad, somos un cuerpo, somos la iglesia. En este momento tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, Dios mediante, dentro de un año, mi hija de 9 años hará su primera comunión. Sinceramente no deseo presentar padrinos para ello, pero desconozco si es imperativo hacerlo. ¿Qué me aconseja, Padre Pedro? Tengo entendido que en nuestra capilla y en todas las disponibles en nuestro país es un requerimiento. Espero tampoco caer en pecado con mi duda, pues para mí es lamentable que la figura de padrino o padrinos se haya tergiversado mucho y por esta razón no deseo uno para mi hija en su segundo sacramento. Arturo, desde Morelos, México. Arturo, ante todo, pues te felicito por tu conciencia de que el padrino o la madrina no solamente es para que le haga regalos al ahijado o a la ahijada, o para que pues le celebre alguna fiesta o algo así, o para que sean compadres. Es decir, ese no es el propósito del padrino, tanto del padrino bautismo como padrino confirmación, como padrino de comunión, etc. Es para ayudar a la criatura a ser un hombre o una mujer de bien, un hombre o una mujer de Dios. Entonces, es imperativo que la elección del padrino o la madrina sea basado en ese deseo de que él o ella o ellos pues le den el mejor ejemplo al niño o a la niña para que esa criatura pueda crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Esa ley de que tiene que haber un padrino o una madrina en el sacramento de la comunión no es universal, es decir, es solamente de algunos países como México. Yo comprendo, en Estados Unidos, por ejemplo, eso no se usa, eso no existe, solamente existe pues el padrino del bautismo y el padrino de la confirmación, que usualmente, o por lo menos debe tratar de ser la misma persona, para que esa persona siga con su responsabilidad de ayudar a la criatura a crecer, como dije anteriormente, pues en el Señor Jesús. Por otra parte, Arturo, si tú me permites, es importante que tú le enseñes a tu hija o a tu hijo la importancia de la obediencia. Tenemos que dar a entender que la obediencia es muy importante. Si vemos en la Biblia, por ejemplo, los grandes milagros ocurren cuando una persona se hace obediente, se hace humilde a las leyes. Por ejemplo, María Santísima se hace obediente a su Hijo Jesús. Cuando pues se da cuenta que no hay vino, ¿a dónde va? Ella va a Jesús y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les mande, es decir, obedézcanlo. Y así por el estilo podemos enumerar muchísimos pasajes, ¿verdad que sí? Entonces yo sí te pediría en el nombre del Señor Jesús que hablaras con el sacerdote de tu parroquia y que le pidas que te ayude a buscar uno o dos padrinos, no sé cuánto exigen en México, que realmente puedan ser los acompañantes de tu hijo, de tu hija, en su proceso de conocimiento de Jesucristo. Yo estoy seguro que hay muchos hermanos y hermanas en tu comunidad que tal vez tú no estás muy cerca de ellos, pero que están viviendo una vida de santidad, es decir, una vida en relación con Dios muy estrecha y que podrían ser pues esos personajes que tú necesitas para que le den el mejor ejemplo a tu criatura. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Si en alguna forma podemos servirte en el futuro, pues estamos a la orden.
Gracias. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, tengo un amigo que es coordinador de un grupo apostólico. Yo no asisto. Sin embargo, él piensa que se puede mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre y cuando sea solo con una persona. Mi creencia es que no es permitido, solo dentro del matrimonio. Wendy, desde Costa Rica. Wendy, qué maravilla. Así que él está estructurando sus propias leyes de acuerdo a su propia conveniencia, sus propios deseos y sus deseos de placer. Qué interesante, ¿no? Entonces, él es su propio Dios. Él va a dictaminar lo que es bueno y lo que es malo según, no la voluntad de Dios, no según lo que dice la Biblia, no según lo que dice la iglesia, pero según lo que dice tu amigo. Y la pregunta entonces sería, y perdona, no quiero ser sarcástico, pero ¿y por qué solamente uno? ¿Y por qué no 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 7, o 8? Es decir, la palabra de Dios es muy clara, muy clara. La palabra de Dios, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, lo primero que menciona, cuando habla de que es fácil reconocer lo que viene de la carne, es decir, lo que viene del mundo, lo que es la antítesis de los valores cristianos, y dice la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Es toda relación sexual fuera del matrimonio. Tan sencillo como eso. Es decir, no es voluntad de Dios que un hombre y una mujer tengan relaciones fuera del matrimonio. Sencillo como eso. Ni con 100, ni con 50, ni con 3, ni con una. No. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 y 19 nos dice, fíjense, qué cosa tan hermosa. La palabra de Dios nos dice en la primera carta de San Pablo a los Corintios, vamos aquí un momentito, en el capítulo 6, dice, versículo 18 en adelante, dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas, huyan, corran, ¿sí? Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Es decir, estamos lastimándonos a nosotros y estamos siendo instrumentos de Satanás para lastimar a otro. Porque para tener relaciones con una persona tú tienes que ser el tentador en el nombre de ese que es nuestro enemigo, que es Satanás, para que esa persona caiga. O viceversa. Pero dice San Pablo, huyan de esas relaciones sexuales prohibidas. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, en el versículo del 1 al 3, dice, dijo Dios a sus discípulos, es imposible que no hayan escándalos y caídas. Es decir, en la iglesia siempre van a haber escándalos y siempre van a haber caídas. Pero el Señor añade y dice, pero pobre del que hace caer a los demás. Pobre del que hace caer a los demás. Siempre hay un tentado y siempre hay un tentador. Pobre del que hace caer a los demás. Y esto va para todos nosotros. Seamos laicos, seamos sacerdotes, seamos religiosos, religiosas, seamos de comunidades, de consagrados, seamos lo que seamos. Si somos cristianos, dice la palabra de Dios, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás, mejor sería que se arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Más claro, hermana, ni el agua. Tenemos que orar mucho porque hoy día estamos siendo invadidos, pero terriblemente, por la sociedad de la carne, la sociedad de la carnicería, en todos los medios habido y por haber. Radio, televisión, medios sociales, todo, cine, todo. Es carne, 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 carne. Sáciate tú, usa el trapo, después lo tiras y te consigues otro y ya. Y eso es una mentalidad que se está desarrollando demasiado rápido, no solamente en nuestra juventud, pero en los adultos. La pornografía está a la orden del día. Niños que están usando pornografía, hermanos, tengan mucho cuidado con sus hijos. Adultos que han perdido sus matrimonios a consecuencia de la pornografía. Y Satanás está valiendo de todo eso para hacer desastres. Y dice el Señor Jesús, sean mansos como palomas, pero sean astutos como serpientes. ¿Por qué?
porque si Satanás logra convencerte de que está bien, entonces vas a hacer cosas terribles en la vida de otras personas y al fin y al cabo vas a vivir en un estado de separación de Dios total, completa, y vas a hacer que otros hagan lo mismo. Y un día delante del trono de gloria del Señor, ¿qué le vas a decir? Ay, Señor, me dejé llevar por la carne, se convirtió en mi ídolo, se convirtió en mi Dios. Tú no fuiste mi Dios, fue el pecado mi Dios. Y ya va a ser muy tarde. Dios es eternamente misericordioso, pero Dios es eternamente justo. Tenemos en estos momentos una llamada de Leticia de Cuernavaca, México, un lugar precioso. Leticia, ¿me escuchas? Bueno, que muchas de las iglesias que son cristianas no pertenecen a la religión católica por ser de otro país, como es en este caso Nuestra Señora del Líbano, que me casó un obispo y él habló en arameo, y pues a muchas personas les pareció raro porque me dijeron que si me había casado en por la iglesia de Nuestra Señora del Líbano y no en una iglesia latina. Entonces esa es mi duda, porque desde que mi esposo nos dejó, pues yo no he tenido una relación formal con ninguna persona. Y desgraciadamente a partir de septiembre fui a la iglesia, a la Catedral de Cuernavaca, a tomar un curso de escuela de pastoral. Pero desde entonces yo he tenido muchos tropiezos, que me levanto y que vuelvo a caer y en fin, como usted dice, el demonio está haciendo esto para que yo desista de asistir. Sí, Leticia. ¿En qué forma yo puedo evitar que el demonio se interponga en mi interés por aprender de la escuela de pastoral? Pues tú tienes el poder dentro de ti porque Dios está contigo y Dios nos da todo el poder que necesitamos, Leticia, para poder optar por el bien, padre, y para poder hacer lo que sabemos en nuestro corazón que Dios quiere de nosotros. Es importante formarnos. De nuevo, el profeta Oseas en el capítulo 4 de su libro dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, necesitamos formarnos. No solamente basta decir yo tengo fe, pero como decía San Agustín, la fe busca entendimiento. Necesitamos entender lo que creemos. Claro que Dios es un misterio, es decir, Dios es inalcanzable. No lo vamos a poder comprender todo, pero sí podemos comprender ciertas cosas de Dios que son como brújula que nos ayuda a llegar al norte, que al fin y al cabo es el mismo Dios, a través de ese que Dios nos ha enviado, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha carne, que es Jesucristo. Entonces, yo te felicito porque dentro de nosotros siempre va a haber esa polémica, ¿verdad? Entre lo que debemos hacer y lo que nos gusta hacer. Lo que nos gusta hacer muchas veces es ir en contra de la corriente de la voluntad de Dios. Pero como esa historia de los nativos de Estados Unidos, que un día un jovencito le pregunta a un anciano en una tribu, yo siento que tengo como que dos fieras dentro de mí. Y a veces me pregunto, porque una me tilda hacia el bien y otra hacia el mal, y me pregunto cuál de las dos va a ganar. Y el anciano lo mira y le dice, pues la que tú alimentes más, la que tú alimentes más. Entonces, Leticia, yo te exhorto, te invito, te animo para que sigas en esa escuela, para que sigas formándote, y esa medida que tú vas conociendo el amor de Dios a través del estudio, y poniendo en práctica lo que tú aprendes, que tú vas a tener una relación cada día más estrecha e íntima con el Señor. Así que ánimo y adelante, y sigue alimentando pues la parte buena, es decir, la presencia de Dios, haciendo su voluntad que te dice,
sigue por el camino que yo te he marcado, que es el camino de un acercamiento más a mí, a través, en este caso, de tu formación teológica y bíblica. Que Dios te bendiga. Ánimo adelante. En otro momento, si quieres, podemos hablar de las diferencias entre la fe o la religión católica latina, occidental y la oriental, con todo gusto. Pero en estos momentos vamos a tomar una pausa. Nuestro número telefónico es el 205-271-2924. Y esto es dentro y fuera de Estados Unidos. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Nos regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús por siempre. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Es un placer, de verdad que sí. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace tiempo mi hijo adolescente me preguntó sobre el mal y le dije que era un misterio de Dios. Y la pregunta se quedó así. ¿Por qué si Dios lo creó todo bueno salieron cosas malas como los ángeles rebeldes antes o después de los seres humanos? Algo bueno venido de Dios en sí no debe convertirse en algo malo, porque su origen es en Dios que es bueno. Jesús. Jesús, Dios te bendice. Así pensarán muchos padres y muchas mamás, ¿verdad? Concebimos en una esperanza, en un deseo, en un sueño bueno, y nuestro hijo ha tronchado nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Y algo que luchamos con tanto amor para que pudiera tener lo mejor y se mantuviera cerca del Señor, pues ahora está en caminos torcidos, equivocados. Si algo tenemos nosotros que Dios nos ha dado es la libertad de escoger. Incluso los ángeles. Los ángeles tienen libre albedrío. Y una cosa que yo quiero que quede bien clara es que Dios no desea el mal, Dios no crea el mal, Dios no desea el mal para nadie en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios es el eterno bien. Dios es el bien absoluto. La palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, dice: oí entonces una fuerte voz del cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, y la soberanía de su ungido, que es Jesucristo. Pues echaron al acusador fuera del cielo. Es decir, ¿quién es el acusador? El que acusa, el que apunta para que te sientas mal, para que te sientas culpable. Después que cometes un acto de pecado o después de que haces una cosa que tú sientes en tu corazón que no está bien hecha, Él te acusa. Dios no te acusa. Dios no te hace sentir mal. Dios no quiere que tengas sentimientos de culpabilidad. Dios sí quiere que estés consciente de que hay un camino, que es el camino de la victoria, el camino de la vida, el camino de Jesús, que es el camino del bien, el camino de la salvación, y quiere que escojas ese camino. No solamente quiere que escojas ese camino, pero te da los medios que necesitas para escoger ese camino. Y ese camino, al fin y al cabo, lo podemos caminar de la mano de Jesús, llevados e impulsados por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Quién creó el mal? Nadie. El mal es ausencia del bien absoluto que es Dios. En la misma forma, y creo que hemos dicho anteriormente, que la oscuridad nadie la creó, la oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. El frío nadie lo creó, es simplemente la ausencia de calor. Entonces, Dios no crea el mal, los ángeles optan por ellos mismos en su decisión propia de apartarse de Dios, se llenan de soberbia a medida que toman esa decisión, porque cuando uno toma una decisión en contra de Dios, uno se empieza a llenar de todo lo malo que puede existir, y a medida que uno se aparta más de Dios, se va llenando más de todo lo malo que puede existir, hasta el punto de vivir su vida en un eterno infierno. Y el infierno no es otra cosa que es ausencia total y completa de Dios. Es no querer saber nada con Dios. Alguien me preguntó el otro día,
Si los ángeles malos y los demonios y Satanás se pueden arrepentir y Dios los perdona, si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Pero el caso es que ellos están tan centrados en su propio yo, como tanta gente en el mundo moderno, tan egocentristas, tan orgullosos, tan soberbios, que no quieren nada con Dios. Nada con Dios. Y es un rechazo total a Dios. Y desafortunadamente Dios no puede torcer el brazo de nadie y decirle, bueno, pues a pesar de que tú no me quieres, yo te voy a dar el cielo. A pesar de que me has dado la espalda, yo te voy a dar el premio mayor, que es la felicidad eterna. Dios no puede hacer eso, porque si bien es cierto que Dios es eternamente misericordioso, Dios también, hermanas y hermanos, es eternamente justo, y en su justicia Él no puede ir en contra de alguien que no lo quiere, que lo desprecia, que lo rechaza. Así que dile a tu hijo que si Dios quiere algo para él, para ti y para mí, es que seamos eternamente felices, y esa felicidad solamente se encuentra en Jesucristo. Ese Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que por amor dio su vida en una cruz en el Calvario para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué significa cuando Pablo dice, Dios tiene misericordia de quien quiera tenerla? Evelyn. Evelyn, el Señor te bendice. Qué hermoso, ¿verdad?, el poder decir eso. Dios tiene misericordia de quien quiera tenerla. ¿Qué está diciendo? Si yo no quiero misericordia de Dios, yo no puedo recibirla. Porque si tengo mi puño cerrado, ¿cómo voy a recibir un regalo? Si alguien te hace un regalo, Evelyn, ¿qué tienes que hacer? Ah, gracias. Y lo recibes. Lo mismo nosotros con nuestras actitudes, si son negativas en relación a Dios, y si tenemos el corazón cerrado, si tenemos una actitud de rechazo a Dios, la misericordia de Dios no nos puede llegar. Para que la misericordia de Dios nos llegue, tenemos que empezar a abrirnos en ocasión un poquitito, ¿sí? Y eso lo vemos de una forma ejemplar en el buen ladrón, el que estaba al lado de Jesús crucificado, cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Había sido un hombre, lo más probable que muy malo, perverso, cruel, un déspota, y por eso es que es crucificado, porque crucificaban a los más terribles criminales de la época. Y los crucificaban, era un sacrificio persa, para que sus pies no tocaran la tierra y no la contaminaran. Y ahí estaba Jesús, el más puro, el más santo, el más perfecto de los seres humanos. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero Jesús en su humanidad estaba ahí. Y es Jesús en ese momento, no como humano, sino como divino, le dice al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre pudo abrir su corazón a Jesús y Jesús le da el premio mayor. Le da la promesa de la corona de la victoria, que es el cielo. La palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4, versículo 16 nos dice precisamente eso. Que si Dios quiere algo para nosotros, es nuestro mejor bien. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso lo dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Por sus llagas hemos sido sanados. Para eso nos dio su vida, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, lo mismo. Romanos capítulo 12, versículo 14, lo mismo. Mateo 12, versículos 31 al 32, ¿verdad? El único pecado que no se puede perdonar es el rechazo a Dios. Cuando yo no me arrepiento de mis pecados y cuando no acepto la misericordia de Dios. Pero cuando comienzo a abrirme, entonces el Señor da misericordia a quien desea o quien quiere su misericordia. Espero que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, en el libro de Levítico 24, versículo 15, dice lo siguiente, el que maldijere a su Dios llevará su pecado. Quisiera saber si uno maldice a Dios, ¿alcanza perdón o queda uno maldecido por siempre? De antemano agradezco su respuesta. José, desde Tapachula, México. José, bendiciones para ti y para tu familia. Claro, es decir, cuando tú cometes un pecado, lo llevas contigo. Cuando tú haces una cosa que está en contra de la voluntad de Dios, eso carcome tu alma. Y aunque haya arrepentimiento, la consecuencia del pecado queda en nosotros.
La famosa historia de la puerta con los clavos. Quita los clavos y es lo que hace Jesucristo. Nos quita los clavos, nos quita el pecado a través de nuestra confesión sacramental, pero quedan los huecos, quedan los agujeros. Y eso pues hay que depurarlo. ¿Y cómo se depura? Aquí en la tierra a través pues de indulgencias, y si no en el purgatorio antes de entrar en el cielo, porque no podemos entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, y nosotros llenos de agujeros, llenos de imperfecciones. Entonces eso hay que depurarlo. Pero nosotros, por ejemplo, cuando cometemos un pecado, y especialmente cuando se comete un pecado de esa magnitud, que es una blasfemia, que es degradar a Dios, degradar su nombre, es un pecado muy serio, pero muy serio. Y eso tiene un efecto en nosotros terrible. Y no solamente en nosotros, pero en las personas que nos oyen también. Entonces, mucho cuidado con usar el nombre de Dios en vano, mucho cuidado con la blasfemia, mucho cuidado con el degradar a Dios. Aun cuando no lo querramos decir así, aun cuando se nos sale porque estamos violentos o lo que sea, mucho cuidado. Tenemos, como dice Santiago, que aprender a dominar la lengua. La lengua es un órgano muy pequeño, pero dice Santiago, lleno de veneno mortal. Con ella alabamos a Dios y con ella maldecimos al ser humano y al mismo Dios. Sí, entonces, mucho cuidado. ¿Se puede perdonar el pecado? Definitivamente, se puede perdonar. Y Dios lo perdona, porque Dios es eternamente misericordioso. Pero de nuevo, estemos conscientes de que todo pecado deja un hoyo, todo pecado deja un agujero, todo pecado deja una consecuencia en nuestra alma. Y si no es depurada aquí en la tierra, pues tenemos que depurarla, o se depurará en el purgatorio antes de poder entrar en el cielo. Tanto así que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, no hay cielo sin santidad. No hay cielo sin santidad. No podemos entrar a la presencia del Todo Santo y nosotros siendo impuros. No podemos, lo manchamos. Y lo menos que nosotros queremos es manchar a Dios, y Dios no va a permitir eso tampoco. ¿Por qué? Porque Dios es el eterno puro, el eterno bueno, el eterno santo. Tenemos una llamada telefónica de Atlanta, de Dalia. Dalia, el Señor te bendice, bienvenida. Ay, Padre, bueno, ¿cómo está? Bendecido, muy agradecido por tu llamada, que Dios te bendiga. Adelante, por favor. Mire, Padre, es una historia de que mi hermana acusó a mi hijo de abusar a sus niñas. A mi niño me lo deportaron. Ay, caramba. Y yo estoy peleada con la familia. Ella logró agarrar papeles a causa de mi hijo. Y yo no es que no los quiera, Padre. No he perdonado la acción que ellos hicieron. Yo soy servidora en la iglesia. Yo soy ministro de lectura y ministro de Eucaristía. Y yo quisiera saber si estoy en pecado porque realmente no quiero verlos ni hablarles. Yo los he visto en funerales de la familia porque como buena cristiana yo tengo que ir a consolar a mis familiares. Pero no quiero a ellos cerca de mí, ¿verdad? Tampoco he inculcado a mis hijos odio, Padre, de ninguna manera. Pero yo quiero saber si estoy en pecado porque pues todavía no he llegado a ese punto del perdón, de decir, ya no me duele lo que hicieron. Mi marido me traicionó y yo ya lo perdoné, ¿me entiende? Yo platico de eso y ya no me duele porque Cristo ya sanó esa herida. Amén. Pero lo de que mis hermanos han hecho fue una injusticia con un servidor de Cristo, porque mi niño tocaba en la iglesia, el piano, la guitarra, el violín, o sea, era un servidor de Dios en nuestra iglesia, en San Pablo de la Cruz. Y es muy triste para mí que le hayan arruinado su vida. Entonces yo creo que usted me diga si estoy en pecado. Mira, una cosa es que te duela la acción, en este caso de tu familia, particularmente de tu hermana, y claro que te tiene que doler. Es decir, una madre ver injustamente a su hijo siendo acusado, pues es muy doloroso, y sobre todo una acusación de una índole como esta, que es tan seria. Es bien triste. Y claro que eso causa dolor, causa una herida muy grande, causa un deseo de rechazo hacia esas personas, un deseo de no ver más a esas personas. Y yo te felicito porque no tienes sentimientos aún peores, ¿verdad? Qué bueno.
Pero mi hija, yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús para que tú le pidas mucho al Espíritu Santo que sane esas heridas, porque quien se está haciendo daño eres tú, al fin y al cabo. Quien se hace más daño en estos momentos eres tú. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 43, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Esa es la receta para que llegue el momento en que ya no te duela más el acto tan terrible que ha cometido tu familia en relación a tu hijo. Orar por esas personas, orar de verdad y amar a esas personas. Quiere decir que si en algún momento tú le puedes hacer un bien a alguna de esas personas, tú lo vas a hacer en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor te va a dar la fuerza, te va a dar la gracia, te va a dar el poder para que tú puedas hacer eso. ¿Sabes una cosa? A mí me impresiona mucho esta frase que dice, cuando uno perdona, uno deja al prisionero libre. Te lo repito, cuando uno perdona, uno deja al prisionero libre. Y ese prisionero es uno mismo. El no perdonar nos encierra en una jaula, nos hace sentir víctimas, nos hace sentir incapaz de hacer lo que sabemos en el corazón que Dios quiere para nosotros, nos hace sentir impotentes de vivir la vida cristiana en su plenitud, y eso es lo que quiere Satanás. Satanás es el que con el dedo apunta hacia nosotros y nos dice, tú no puedes, no sirves, eres un hipócrita, bla, 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 bla. Y el Señor te dice, let go, deja, ¿sí? Acuérdate que conmigo todo es posible. Y para Dios lo imposible se hace posible y lo increíble se hace creíble, porque Dios es poderoso y en Él tenemos victoria. Entonces, acuérdate de orar por esas personas, tu familia, y también pues amarles, es decir, desearles el bien y en algún momento de tu vida, si Dios así lo va a permitir, que tú puedas ayudar a esas personas en alguna forma con amor y ya no con dolor ni con resentimientos. Que Dios te bendiga. Gracias por confiar en nosotros y gracias por haber hecho esa llamada. Te agradezco infinitamente porque no solamente es beneficioso para ti lo que acabamos de decir, pero estoy seguro que para muchas personas más. Y también pues quiero invitarles para que nos escriban a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y para más información, por favor, a través de sus oraciones y su apoyo económico, les invitamos para que ustedes nos escriban www.facebook.com/ppedronunes. Que sigamos en sintonía entre nosotros y con Dios nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre hasta el próximo miércoles. Dios mediante.